Muy buenos días, queridos amigos, estimados hermanos. Hoy es domingo 1 de diciembre del año 2024 y vamos a reflexionar la lección de escuela sabática que se titula Les he dado ejemplo. ¿A qué ejemplo se refería Jesús cuando dice les he dado ejemplo? Este ejemplo sin duda causaría una gran sorpresa entre los discípulos, pero también les dejaría una gran lección y un gran mensaje. Jesús está casi por cumplir su misión y partir. Así que comienza su obra de preparación para sus discípulos respecto a su despedida y les promete enviar al único que habría de ser su representante aquí en la tierra, es decir, al Espíritu Santo. Notemos ahora cómo la Biblia nos presenta el gran ejemplo de Jesús. Y de paso, vale la pena recordar que Jesús inicia su ministerio dando un gran ejemplo a la humanidad en ocasión de su bautismo, y ahora que está casi por retirarse, también nos da otro gran ejemplo. Evangelio según San Juan, capítulo 13, dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase por este mundo, el Padre, como había amado, que pasase de este mundo al Padre, perdón, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando la toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de sus discípulos, y al enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido, entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: sabíais lo que os he hecho. Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. Noten bien: de cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. En ocasión de su última cena, Jesús con sus discípulos, a falta de siervo o esclavo, que eran los indicados para lavar los pies de sus discípulos, Jesús sorprende a sus discípulos levantándose y ciñéndose la toalla para lavar los pies polvorientos de sus discípulos antes de participar en la cena. Esto que Jesús realizó, lavar los pies de sus discípulos como si fuera un criado o un esclavo, este era un acto totalmente de humildad. Como siempre, Pedro, protagonizando, y quiso rehusarse a que Jesús le lavara los pies, porque comprendía que era un acto que no era digno de Jesús, pues correspondía a los sirvientes o esclavos. Pero Jesús, con palabras sabias, lo hizo entrar en razón y accedió. Nadie en su sano juicio podía pensar que Jesús realizaría ese acto de un criado o esclavo, porque Jesús era visto y respetado como maestro y señor, es decir, consideraban que tenía autoridad y poder.
pero Jesús les enseña que la autoridad y el poder son para servir, no para sentirse grande. La grandeza está en el servicio. Cristo dio a entender a sus discípulos que al lavarse los pies no se lavan sus pecados, sino que la limpieza de su corazón se probaba en este servicio humilde. Si el corazón estaba limpio, este acto era suficientemente esencial para revelar el hecho. Él le había lavado los pies a Judas, pero dijo, no estáis limpios todos. En ese momento Judas poseía un corazón traidor y Cristo reveló a todos que sabía que él traicionaría a su Señor y que el lavamiento de sus pies no era un rito para limpiar el alma de su contaminación moral. En el ejemplo de Cristo recibimos la lección de que el rito de lavamiento de los pies no debe ser postergado porque haya algunos falsos creyentes que no están limpios de sus pecados. Cristo conocía el corazón de Judas y sin embargo le lavó los pies. El amor infinito no podía hacer más para que Judas se arrepintiera y para salvarlo de que diera ese paso fatal. Si ese acto de su maestro, que se humilló para lavar los pies al peor pecador, no le quebrantó, note bien, el corazón, ¿qué más podía hacerse? Fue el último acto de amor que Jesús podía manifestar en favor de Judas. El amor infinito no podía obligar a Judas para que se arrepintiera, confesara sus pecados y fuera salvado. Se le concedió toda oportunidad. No se dejó de hacer nada que pudiera haber sido hecho para salvarlo de la trampa de Satanás. El rito de lavamiento de los pies es un rito de servicio. Esta es la lección que el Señor quiere que todos aprendan y practiquen. Cuando este rito se celebra debidamente, los hijos de Dios participan de una santa relación mutua que es ayuda y bendición para ellos. Para que los suyos no se extravíen por el egoísmo que está en el corazón natural y que se fortalece cuando se busca el bien propio, Cristo mismo dio un ejemplo de humildad. Note bien, ejemplo de humildad. No dejaría este gran asunto en manos del hombre. Lo consideró de tanta importancia que él mismo, aquel que era igual a Dios, lavó los pies de sus discípulos. Cuando Jesús se ciñó con una toalla para lavar el polvo de sus pies, deseó por este mismo acto lavar el enajenamiento, es decir, el desequilibrio, los celos y el orgullo de sus corazones. Esto era mucho más importante que lavar sus polvorientos pies. Con el espíritu que entonces manifestaban, ninguno de ellos estaba preparado para tener comunión con Cristo hasta que fuesen puestos a un estado de humildad y amor. No estaban preparados para participar de la cena pascual o del servicio recordativo que Cristo estaba por instituir. Sus corazones no también debían ser limpiados. El orgullo y el egoísmo crean disensión y odio, pero Jesús se los quitó al lavarle los pies. Se realizó un cambio en sus sentimientos. Mirándolos, Jesús pudo decir: vosotros limpios estáis. Ahora sus corazones estaban unidos por el amor mutuo. Habían llegado a ser humildes y a estar dispuestos a ser enseñados. Excepto Judas, cada uno estaba listo para conceder a otro el lugar más elevado. Ahora, con corazones subyugados y agradecidos, podían recibir las palabras de Cristo. Queridos amigos y hermanos, Jesús lavó los pies de sus discípulos, no para que solo predicáramos de ello, ni para halagarlo, sino para que siguiéramos su ejemplo de humildad y servicio, para que comprendiéramos que la autoridad y el poder son para servir, porque ejemplo os he dado. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y te dé paz. Y pondrán mi nombre sobre los israelitas y yo los bendeciré. Dios bendiga a cada uno de vosotros.